Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer nuestro encuentro de catecismo siguiendo pues el orden que llevamos, ¿cierto? Hoy estamos en el segundo punto, que es la caída de los ángeles. Hace 8 días vimos la caída del hombre, hoy vamos a ver la caída de los ángeles. Pero entonces, como siempre, pidámosle al Señor su Espíritu, su Santo Espíritu, la caída de los ángeles. Pero entonces pidámosle al Señor su Santo Espíritu para que hagamos este encuentro como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bueno, vamos todos en nuestros catecismos al numeral 391. Numeral 391. Es la caída de los ángeles. Voy a leer entonces. En el Catecismo Blanco 131, en el otro es el plural 132. Ok, bueno. Aquí en el 111. Sí, bueno, muy bien. La caída de los ángeles dice, ojo pues, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia lo hace caer en la muerte. Por envidia lo hace caer en la muerte. ¿Quién era el envidioso? El diablo. Entonces, con las estampitas que les di, vamos a dejar separadito ahí y vamos a ir al numeral 2538. Muy bien. 2538. Esta niña está bien pilosa, así me gusta. 2538, sí. 824, por ahí. 760 tengo yo en el Catecismo Blanco. En los otros debe ser por ahí 760. Ok. Página Pacho. 760. Bueno, voy a ir leyendo. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia, porque ya nos está diciendo el numeral 391, ¿no? Que por envidia el diablo hizo caer a sus primeros padres, ¿cierto? Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja. ¿Cuál fue esa historia? La historia fue esa, ¿cierto? Un pobre que solo poseía una oveja y era vecino de un rico. Y ese rico teniendo tantos rebaños, por envidia a la ovejita, no descansa hasta quitarle la ovejita. ¿De acuerdo? Volvamos, yo creo que podemos volver ya al 391, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sigamos, después del punto seguido, numeral 391, sigamos. La escritura, ¿no? Y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. Me voy a detener aquí y voy a repetir esa frase. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. Volvemos a la señal de alerta de palabras tan genéricas. Ángel es un nombre muy genérico. Entonces, nos están engañando, la nueva era nos está engañando, porque uno cree que porque nombran ángeles es bueno. Uno cree que porque nombran ángeles es bueno. ¿De acuerdo? Y resulta que las Sagradas Escrituras, para curarnos en salud, reconocen solo 3 con nombre propio. Ciertamente hay millones de ángeles, ¿no es cierto? Pues para empezar, cada uno de nosotros tiene un ángel custodio, ¿cierto? Pero la Sagrada Escritura, para que no nos confundamos, solo reconoce con nombre propio a 3. ¿Cuáles son? San Rafael, que maneja el tema de ¿qué? De la salud. San Gabriel, que es el mensajero. Y San Miguel, que es el guerrero, el guerrero de Dios. Muy bien. Creo que es importante hacer esas anotaciones, ¿no es cierto? ¿O ustedes qué opinan? Bueno, sigamos. Entonces las escrituras y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído. Oiga pues, un ángel caído, ¿no? Llamado Satán o diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Esto es dogma de fe. ¿Por qué? Porque lo está diciendo la escritura y el magisterio. ¿Cómo es posible que le pregunten al obispo en Bogotá que qué opinaba del diablo y él diga es que yo no creo en el diablo? Entonces no cree en la escritura ni cree en el magisterio. ¿Por qué?
Porque uno tiene que creer, entienda o no entienda, porque Dios es un misterio. Dios es un misterio y hay muchas cosas que nunca iremos a comprender. Si comprendiéramos a Dios todo lo que es, dejaría de ser Dios, dejaría de ser misterio. ¿No es que en la Eucaristía decimos, este es el misterio de nuestra fe? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y a veces dice, este es el sacramento. Pero resulta, como ya lo vamos a ver, que sacramento y misterio pues quieren hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, muy bien. Este ángel caído es porque él estuvo como amigo de Cristo casi todo el tiempo. Es que fue el espíritu puro. Ya adelante va a decir que fue espíritu puro creado por Dios, sí. Y después de que lo tiró, se rebeló contra Dios. ese vino fue cuando cayó el Lucifer. Antes de crear al hombre, antes de crear al hombre, porque ya existía, ¿no? Dios creó al hombre y ya existía el diablo con el que lo tentó, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta. ¿Okay? Sí. Si cuando vino el diablo fue cuando Adán y Eva pecaron. No, ya existía. Ajá. Vea cómo sigue Hugo, eso nos lo aclara acá en los numerales siguientes, dice, la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. La iglesia enseña que el diablo Satán primero fue un ángel bueno creado por Dios, ¿de acuerdo? ¿No? Bueno, esas palabras en latín no las digamos. Vamos al paréntesis. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, ¿ok? Pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Acuérdense que estamos viendo el tema que se llama los ángeles caídos, ¿cierto? Vamos al numeral 392. Hasta aquí vamos más o menos claro, ¿cierto? Numeral 392. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles, ¿no? La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Ahí hay un numeral 255 y hay una citica bíblica, la segunda de Pedro 2. Bueno, aquí nos las está diciendo. Dice, esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Voy a repetir esa parte, voy a repetirla. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles, ¿no? Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. ¿De acuerdo? Todo, ojo, apoyado en la Sagrada Escritura y en el magisterio que estamos viendo en este momento, todo aquel que rechace a la iglesia, todo aquel que rechace a la iglesia católica, a la iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la iglesia de María, a la iglesia de los ángeles, a la iglesia de los santos, esa es la iglesia nuestra. Todo aquel que rechace a la iglesia se está volviendo un ángel caído. Veamos por qué. Vamos al numeral 541. Pero aquí también dice en la de 2 de Pedro, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no, es que llamo para allá. Que los arrojó al infierno. Al infierno, sí. Y los dejó en tinieblas. Encadenados. 541. Y guardados ¿Qué página, para el Pacho? Está juicio 541 está bien. Sí, muy bien, María Luisa. Ahí está la segunda de Pedro. Ahí está la segunda de Pedro. 541, mire. Yo quiero que vayamos al 541 para que nos convenzamos de una vez por todas. Fíjense que cuando Pablo perseguía a los cristianos, cuando el resucitado se le apareció, cuando Cristo se le apareció, él no le dijo, hombre Pablo, ¿vos por qué perseguís a los cristianos? Sino que le dijo, ¿vos por qué me perseguís a mí? ¿Sí? ¿Qué es la vaina conmigo? Pablo, que me estás persiguiendo? ¿Sí? 541. Bueno, vamos a leer después de la cita. Vamos a leer después de la cita, que es la que quiero que miremos después de la cita. Sí, vamos a leer después de la cita, ¿de acuerdo? De la cita bíblica que está ahí. Después de la cita Marcos 1.15, ¿cierto? Dice, Cristo,
Por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Ojo, inauguró en la tierra el reino de los cielos. ¿De acuerdo? La cita anterior está mostrando cómo Cristo empieza a inaugurar el reino de los cielos, cuando empieza a llamar los apóstoles, ¿de acuerdo? Dice, pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. ¿Cómo lo hace? Aquí nos va a decir cómo lo hace. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Queda muy claro que en la tierra el reino de los cielos es la iglesia. ¿Ah? Me le dice por favor que estamos grabando para el martillo. Mi niña, ay, estamos grabando el audio y me están quedando unos martillazos. Bueno, entonces, ¿por qué quería venir a este numeral? Porque lo que estamos viendo ahorita nos está diciendo claramente, el 391 nos está diciendo, el 392 nos está diciendo que el pecado de estos ángeles caídos, ¿cuál fue? Rechazar a Dios y su reino. Rechazar a Dios y su reino. ¿Eso queda claro? Sí, claro. ¿Eso queda claro? Bueno, muy bien. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Mire, Dios quiere que seamos como Él, pero por Él, con Él y en Él. O sea, por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿Cuál fue el pecado de estos ángeles caídos? Querían ser como dioses fuera de Dios. Fuera de Dios. Querían competir con Dios. Y el que compite con Dios pierde. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. A Dios se le puede vencer. Y a Dios le encanta que compitamos por Él y le venzamos. ¿Cómo? Con la oración, con la humildad y con la obediencia. Dios se deja dominar y es feliz cuando lo dominamos. María venció al Creador con la humildad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios es feliz cuando lo vencemos, cuando lo dominamos, cuando lo vencemos, cuando lo sometemos. ¿Sí? Son palabras gruesas, pero es que Dios es feliz cuando lo vencemos a punta de oración, humildad y obediencia. Es feliz, como cuando está jugando con su niño y uno deja que el niño lo mate y lo mate, no, lo amarre, lo venza, sí, y uno para dar a entender al niño que lo está venciendo a uno. Dios juega con nosotros somos sus niños. ¿Qué hacemos pues? Es un padre amoroso. Los niños, ¿cierto? de sus ojos. ¿Cómo dices? Los niños de sus ojos, o sea, de los ojos de Dios. Sí, señor, así es. Sí, señor, don Hugo. El reino de los cielos no está en el corazón de cada uno. A ver, el reino de los cielos, como ya lo hemos visto, es Cristo Jesús, es el reino de los cielos. ¿No? Pero ¿dónde se manifiesta Jesús? En la Eucaristía, en el cuerpo, en su cuerpo y en su sangre, en el pan y el vino consagrados. ¿De acuerdo? Y es que en el momento que tú lleves el reino de los cielos en tu corazón, eres iglesia. Si tú no llevas el reino de los cielos dentro de ti, no eres iglesia, porque el reino de los cielos es Cristo mismo. Es que la semana pasada en el Evangelio se estuvo hablando sobre eso y los apóstoles preguntaron porque él dijo que venía a inaugurar el reino de los cielos, entonces pensaron que era una casa política o algo así. No, el reino de los cielos está dentro de cada uno. Lo lleva cada uno. Sí, y eso lo constata ¿qué? Eso lo constata el prefacio de Adviento que vamos a leer dentro de poco, que dice, porque aquel Señor y juez de la historia que vendrá en aquel día terrible, es decir, la parucía, ¿no? Es el mismo que sale a tu encuentro en cada persona y circunstancia. ¿Sí? Entonces todos llevamos a Dios adentro, a Cristo adentro, sí, el reino de los cielos, sí. Unos lo llevan muy bien, unos lo llevan resucitado, sonriente, otros lo pueden llevar maniatado, lacerado, otros lo pueden llevar muerto. Por eso cuando viene una persona grosera, insolente a ofendernos, esa persona nos trae a Cristo, sí, nos los trae. ¿Cómo nos los trae? Lacerado, amarrado, amordazado. Si yo me agarro con una persona a responderle con los mismos insultos, somos 2 contra 1. Se acabó de fregar Cristo, porque somos 2 contra 1. No obstante, esa persona lo trae sacrificado, sino que yo como ese insulto a esa persona, voy a acabar de sacrificarlo. ¿Qué tengo que decir dentro de mi corazón? Surge, vida mía,
Surge, surge en esa alma que te trae atormentado, que te trae sacrificado. ¿Sí? ¿Sí? Surge, vida mía, yo te bendigo, y bendecir a esa persona y todo. Entonces somos dos contra uno, Cristo y yo contra el que Él está. Entonces vencemos los dos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. En esta parte dice, Jesucristo está Jesucristo. En el 392. Esta reunión es la iglesia. Sí, claro, claro. Es sobre la tierra el germen Y el inicio y el comienzo del reino de los cielos. el comienzo. Claro. ¿Dónde termina? En el numeral 664, cuando Cristo asciende al cielo, sentarse a la derecha de Dios Padre, es inaugurar el reino del Mesías. ¿De acuerdo? Cuando Cristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Ese es el reino. El próximo evangelio es cuando Jesús separa las cabras y las ovejas y les dice a las ovejas: venid benditos de mi Padre, a tomar este reino que he preparado para ustedes desde la eternidad, ¿no es cierto? Bueno, está muy bonito el próximo evangelio, ya empezamos a mirarlo y está hermoso. Sigamos pues. El diablo es pecador desde el principio. El diablo es pecador desde el principio. Ojo lo que dice ahí, ojo, padre de la mentira. Padre de la mentira. Por eso le digo que en las oraciones o en los libros, numeral 392, ahí está la cita al final del 392. Por eso les digo, oraciones, libros, comentarios donde solo se hable del Padre, donde solo se hable de Dios, donde solo se hable del Creador, sin nombrar a Cristo y al Espíritu Santo, desconfiemos, porque la nomenclatura es muy clara: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Bueno, muy bien. Vea, vamos al numeral 1850, a ver qué nos quiere decir ese numeral cuando dice que la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Numeral 1850. Adelante, mi amigo Arnoldo. Ya, aquí llegué a ver. 24, por ahí más o menos, Arnoldo, por las 6. A ver, Arnoldo Antonio, venga a ver. Arnoldo Antonio. 1850. Voy a irles leyendo. ¿Todos estamos en el 1850 ya? Bueno, vamos a leerles de ahí. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Es el Salmo 51:6, ¿cierto? El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Mire, el pecado no es otra cosa que dejar de amar a Dios. ¿No? Si yo vivo amando a Dios, no me queda tiempo de pecar. Pero yo peco es cuando dejo de amar a Dios. Me llamó una modelo de la televisión y me dijo: Pacho, me simpatizas mucho, salgamos. ¿No? Me llamó una modelo de la televisión, una actriz: Pacho, me encantás, salgamos. Yo accedí, ¿no? Desde el momento que accedí, dejé de amar a Dios y me volví un ilustre huésped, no de la modelo, sino de las tinieblas. Siempre que dejo de amar a Dios, me vuelvo el ilustre huésped de las tinieblas. Ojo a eso. Siempre que dejo de amar a Dios, me vuelvo el ilustre huésped de las tinieblas. Nada nos recibe mejor que las tinieblas. Nada nos recibe mejor que las tinieblas, y somos su ilustre huésped de las tinieblas mientras nos echan mano. Una vez nos han echado mano, nos sacrifican, nos esclavizan, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces esa parte está clara, ¿cierto? El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, ¿no? El pecado se levanta contra el amor de Dios, nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí, hasta el desprecio de Dios. El amor es quererse uno más que querer a Dios.
Se me presentó la ocasión de ser infiel. Ahí está la prueba. ¿Quiero más a Dios o me quiero más a mí? No, esta canita al aire me sienta muy bien. Imagínense. Entonces me estoy queriendo yo más que a Dios. Se me presentó la ocasión de robar. Pero es que este papayazo y yo ni dando plática por Dios. Me quiero más yo que a Dios. ¿Sí ven? Se me presentó la ocasión de ser soberbio. De ser soberbio. Ensoberbecerme y alabarme y creerme mucha cosa. Estoy dejando de amar a Dios porque toda la gloria sea para Dios, ¿sí o no? Ok, entonces el pecado, por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Fíjense que mientras el primer Adán se ensoberbeció y quiso ser como Dios, pero fuera de Dios, conociendo que el bien y el mal, que solo le corresponde a Dios conocerlo. El nuevo Adán, que es Cristo, hizo lo contrario, se despojó de su condición divina y se puso los harapos del humano, y asumió en sí todas las miserias del humano menos el pecado, todas las debilidades del humano menos el pecado. Hizo todo lo contrario y llegó a una obediencia tan perfecta, ¿no? Es que Cristo, mire la sabiduría y la bondad de Cristo. Cristo dijo: bueno, papá, yo me voy y hago esa diligencia en la tierra, pero yo me voy a volver un hombre común y corriente, ¿no? Y como el premio para el hombre que te obedezca y que te ame, es la vida eterna, déjeme yo bajo y me gano esa vida eterna para enseñarle a los hombres cómo se gana la vida eterna. La vida eterna se gana amando y obedeciendo a Dios. En el encuentro pasado decíamos, el título decía, la vida del hombre, conocer y amar a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, que quede claro, siempre que yo cometo pecado es porque dejo de amar a Dios. Si yo me dedico a amar a Dios todo el tiempo, no me da tiempo de pecar. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llegue al purgatorio, usted no aparece aquí. No, señor, usted no aparece por ningún lado. Repítame el nombre. No, es que no está chuleado aquí. Usted no está chuleado. No, señor, siga para arriba. ¿Ah? Vamos derecho para el cielo. Vea, hay un videito que les mandé, ¿sí lo vieron? Se puede evitar el purgatorio. ¿Sí lo vieron? Sí. Sí, lo mandé. ¿Cómo evitar el purgatorio? ¿Es posible? Sí, es posible. Y les mandé el numeral del purgatorio también, para que lo leyeran. ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo? Vea, ¿a qué vamos al purgatorio? A llenar vacíos de amor. A amar a Dios lo que no lo amamos acá en vida. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Luisa Picarreta? Vea, mijo. Deje que el amor haga por adelantado lo que la muerte tiene que hacer algún día. Deje que el amor haga por adelantado lo que la muerte tiene que hacer algún día. Algún día vamos a morir, y si tenemos vacíos de amor, vamos a tener que ir al purgatorio. Entonces, si nos dedicamos a amar, pero en todo momento y en toda ocasión, en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Porque sí, porque no, porque me está yendo bien, porque me está mal. Ame al que te haga mal. Acuérdese que el que te haga mal es el que te trae a Jesús lacerado. Entonces no podemos tratarlo de la misma forma porque acabamos de matar a Jesús. Es un mensaje muy fuerte, ¿o no? ¿No es cierto? Bien. Entonces, el pecado es así. Ya dijimos que por esa exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Bien, volvamos al 391 donde estábamos. Volvamos al 391. Vamos es en el 392, ¿sí, mi niña? 392. Pero acuérdese que ahí hay un numeral también que nos está haciendo ojitos, el 2482. Vamos a ver qué nos dice el 2482. Nos tenemos que volver hábiles en este catecismo, ir y volver, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Nada explica mejor el catecismo que el mismo catecismo. La mentira. Por eso en la Biblia, nada explica mejor la Biblia que la misma Biblia. 2400, ¿qué? ¿Y ahora qué? 2482. 2482. 391. Vamos para el 2482. 2482. Dice, la mentira
consiste en decir falsedad con intención de engañar. La mentira consiste. ¿Ok? El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Ay, ay, ay. Qué miedo. Repito esa parte. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Yo no me explico por qué hay gente, hombre, por Dios, que niega la existencia del diablo y del pecado. Si el magisterio de la iglesia apoyado en las Sagradas Escrituras es tan claro. Y mire que aquí está hablando es Jesús, dice, el Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Vuelvo y repite, vuestro padre es el diablo. Ay, ay, ay. Vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. A ver, Cristo es tan honesto que Cristo dice, vea, solo el que me sigue se salva. Solo el que me sigue a mí se salva. Pero la cosa conmigo no es fácil. Vea qué honestidad la de Cristo. Miren qué honestidad la de Cristo, ¿no? Solo el que me sigue a mí se salva. Pero seguirme a mí no es fácil. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Negarse a uno mismo es difícil, eso no es fácil. No nos digamos mentiras, pues. Negarse a uno mismo, eso no es fácil. ¿Ah? Pero Jesús, donde fuera deshonesto, diría, no, pero es que si yo digo la verdad, nadie me sigue. ¿No? Por eso en algunas predicaciones predican solo misericordia, 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 y perdón, y perdón, y perdón, y perdón, pero por ningún lado predican el castigo, por Dios. Por ningún lado predican el castigo. Entonces estamos haciendo un mal muy grande. Estamos haciendo un muy mal muy grande, porque el castigo es una realidad, el castigo lo hay. ¿Sí? Y ese destino, ese lugar para la gente mala está definido, y es una verdad que el Señor la dijo. Es una verdad, es un dogma de fe, ¿no? Esa mentira en estos tiempos es cuando uno, por ejemplo, dice mentiras si está casado, o si ha cometido un crimen. Eso, esa mentira es la que hablan ahí, que esa es la que a Dios no le gusta. Bueno, miren lo que dice Juan en el 44. Dice, El padre de ustedes es el diablo y ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. ya, muy bien, volvamos entonces donde estábamos, numeral 392, ¿cierto? Ven, vamos al numeral 393, ¿está lloviendo? Bueno, una caricia del Señor. 393 dice, es el carácter irrevocable de su elección. Ojo, es el carácter irrevocable de su elección, ¿no? ¿De quién? De los ángeles caídos, del diablo. El diablo eligió ser diablo. El diablo eligió ser enemigo de Dios. Así como nosotros, Dios nos libre de elegir libremente ser enemigos de Dios. Dios nos libre, Dios nos libre. ¿Sí? ¿Sí? Todo el que se aleja de Dios es por una elección propia y libre. Así como todo el que se acerca a Dios y se declara su amigo, su hijo, es una elección libre. Es una elección totalmente libre. Entonces miren lo que dice, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. El pecado de los ángeles no puede ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Ay, 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 qué cosa tan terrible esta. ¿Sí ve? Entonces aquí dice, repito esa parte, no hay arrepentimiento para los ángeles caídos después de su caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. El que murió, como el fotógrafo, como quedó, quedó. Como quedó, quedó. Entonces, mire, vamos para un numeral que nos dice ahí, el 1033. Vamos para el 1033. Más adelante. Sí, claro, numeral 1033. Numeral 1033. Numeral 1033. Ay, ay, ay. Mire de qué nos va a hablar.
¿De qué nos va a hablar? 10 No, qué bueno mostrarle a esto a la gente que dice que no existe el infierno o que el infierno sacar vacío. 10:33. Sí. o 23. No, Arnoldito, para atrás, mire, para atrás, mi hijo. Porque yo aquí tengo en este 10:23. No, y 10:33 también. Ah, sí, sí, sí. 10:33, no, está muy adelante, mi hijo. 10:33. Página 351 Ya. por allá. Ya. El infierno. 10:32, 10:33, el infierno, sí. Dice, el infierno, vea, dice, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. O sea, si nosotros elegimos estar unidos a Dios, vamos a estar con Él. Si elegimos no amarle, no vamos a estar con Él. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. O sea, hay tres destinos del pecado: contra el prójimo, contra Dios, contra el prójimo o contra nosotros mismos. Cualquiera de los tres es tremendo, pues, ¿cierto? Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Ojo pues, los que odian, Dios nos libre de odiar, los que odian van para el infierno. Lo está diciendo en el numeral 10:33. Los que odian van para el infierno. Marisol, ¿para dónde van los que odian? ¿Y usted me va a seguir odiando? Ok, bueno. Primera de Juan 3:15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Ojo pues, los que no socorramos a los pobres o a los necesitados, vamos para los infiernos. Lo está diciendo el numeral 10:33. ¿Sí es? Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, ojo, no es Dios el que nos manda para los infiernos, somos nosotros los que nos vamos para allá, porque habla de la autoexclusión, ¿cierto? Definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Sería muy terrible una eternidad sin ver la bienaventuranza jamás. Vivir una eternidad en tinieblas. Decía un teólogo, vea, el infierno, vea, imagínese el momento más desagradable de su vida, más doloroso, ¿no? Y eternícelo, ese va a ser su infierno, eternícelo. Y eso no es nada. Y eso no es nada. Por más que- Ojo. Bueno, muy bien. Terrible. Vamos al numeral 10:37 que está vecinito. 10:37, ahí pegadito. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Ojo, Dios no predestina, sí, Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesario una adversión voluntaria a Dios, es decir, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Y persistir en él hasta el final. Por ejemplo, los actos homosexuales, según la doctrina de la Iglesia, un pecado mortal. Y si persisten en él, pues no van a entrar al cielo, así lo dice San Pablo. Entonces, todo el que sea, así sea la persona más importante de la tierra, si aboga porque haya legalidad entre uniones civiles del mismo sexo, está mandando a esta gente a los profundos infiernos, ¿sí? Porque dice acá, lo dice acá, y persistir en él, o sea, en el pecado mortal hasta el final, ¿no? ¿De acuerdo? En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, o sea, nadie se vaya para los infiernos, sino que todos lleguen a la conversión para poder ir al cielo. Queda claro, ¿cierto? Sigamos leyendo. Sí. Aquí hay una parte que es como preocupante. En el numeral 10:35 dice que las almas de los que viven en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte.
de allí surgen las penas del infierno, el fuego eterno. O sea que la persona cuando muere, el alma no es como uno piensa que de pronto vaya, no, el alma que está en pecado mortal, de una. Vamos, lo que dice Hugo es muy importante. Vamos al numeral 1022, que está por ahí cerquita, 1022. Es más, vamos al 1021 para ver el juicio final, ya que el juicio particular, ya que Hugo intervino tan oportunamente. Numeral 1021, el juicio particular. Ya, el juicio particular. El juicio particular. A ver, le ayudamos aquí a Arnaldo Antonio, que lo veo como embalado. 1021. 1021. Yo tampoco lo encontré. 1021. Venga, que yo no. Me va a 1021. tocar hacerle a él como hice yo. 1021. Los encuentro rapidísimo. Véalo ahí, 1021. 1021. Bueno, ya estamos todos en el 1021. El juicio particular. Hay dos juicios. Uno particular y el juicio universal. El juicio particular está. Vea, nosotros morimos y al minuto ya está resuelta nuestra situación. Eso hay una tecnología la tremenda en el cielo. Ahí hay una tecnología tremenda y al minuto, en menos de un minuto ya. Vamos a leer, dice, numeral 1021, el juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Ojo pues, repito esa parte, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, nosotros tenemos una oportunidad muy grande de aceptar a Cristo, el amor de Dios en Cristo, porque el amor de Dios se acepta en Cristo. Ah, no, es que yo quiero aceptar el amor de Dios, pero no quiero nada con Cristo. Perdió el año, mijo, perdió el año. Ah, no, es que yo quiero aceptar el amor de Dios, pero solo con el Espíritu, nada de Cristo. Perdió el año. Porque el Padre es la fuente, Cristo es el donador y el Espíritu Santo es el comunicador personal e íntimo de todos los bienes que tiene el Padre para nosotros. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en capacidad de aceptar o rechazar el amor de Dios en Cristo. Una persona que rechazó toda su vida el amor de Dios en Cristo, pero tuvo la oportunidad antes de morir, así sean unos minutos, unos segundos antes de morir, aceptar el amor de Dios en Cristo, se salvó. Ejemplo, el ladrón en la cruz. Se salvó Por la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso Luisa Picarreta dice, la muerte es la última espía de amor que Dios pone a las almas. En este momento en que está por dejar esta vida y abordar la eternidad, Jesús se presenta tal como es. El alma, viendo esa ternura, ese amor tan grande de Jesús que tuvo por él, llora amargamente y se arrepiente de no haberlo amado, ¿no? Y acepta la muerte en un acto de la voluntad de Dios. Se salvó. O sea que Jesús ahí viola, digamos, la ley. Sí, claro. Lo que pasa es que está, ojo, está por dejar esta vida y abordar la eternidad, está en un punto medio. Pero uno no puede esperarse, uno no puede arriesgarse. Uno se murió, tan pronto se murió, pum, como quedó. Como quedó, eso es lo que no sabemos. Ah, no. Por eso dice que él viene como el ladrón y Él viene como el ladrón. No podemos jugar con esto. Esto es serio. No podemos jugar con la vida eterna. preparados. Pero eso es bueno. A todo porque momento si están usted, preparados. Si usted Sí. muere y está al lado de un cura antes de morir y usted se confiere por arrepentimiento, se salva. Sí, se salva. Se salva porque usted está arrepintiéndose del momento de la muerte. Sí, Es la y gracia divina. Por eso tiene que ir confesado. Otra cosa Sí. es cuando uno muere sin gracia. Sí. Dice, vea, repitamos, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Estamos hablando de la parusía. Pero, hay un pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata
después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Consecuencia de sus obras y de su fe. Obras y fe, obras y fe. No es solo de su fe, ni solo de sus obras. Obras y fe, obras y fe. Yo hice cantidad de donaciones y cantidad de ayudas, pero no creí. No creí. Está dudoso. Obras y fe, obras y fe. La parábola del pobre Lázaro. Algunos teólogos dicen que ese lugar que está allá es el purgatorio. Venga aquí, que me toque con la punta del dedo mojado la lengua que estas llamas. Algunos dicen que es el infierno, otros dicen que es el purgatorio. La palabra del pobre Lázaro. Y la palabra de Cristo en la cruz del buen ladrón, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Ese ladrón, ¿qué ladrón tan? Es decir, ¿qué ladrón tan? Ave María, ¿ah? Ave María. Bueno, así como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. A continuación, el 10:22 nos va a hablar de los tres destinos. Dice, cada hombre, cuando dice cada hombre se refiere a la persona humana en su doble dimensión de hombre y mujer, ¿cierto? Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación. Estamos hablando del purgatorio, ¿cierto? Si murió sin pecados mortales, pero tiene pecados veniales que purificar, se va para el purgatorio, ¿no es cierto? Bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo. ¡Ay, qué dicha! Qué dicha, estar uno purificadito, ¿sí? Bien para condenarse inmediatamente para siempre. Ay, Dios nos libre. Esto a mí me pone rosudo. Ahí está hablando del alma. Sí, claro, el alma. Pues, el alma y el... de acuerdo. No, pero si se condenó el alma, se condenó el cuerpo, ¿cierto? Bueno, volvamos donde estábamos. Bueno. Bueno, muy bien. Oiga, después de la muerte no hay forma de arrepentimiento. Tengamos eso en claro. Que eso nos mantenga confesaditos y en buenas condiciones, ¿cierto? ¿Ah? Que las luz marinas se vuelvan más tolerantes, que dejen de insultarnos a cada momento. Sí, no, eso se llaman las misas gregorianas. Pero para sacar del purgatorio, no del infierno. Las misas gregorianas, sí, realmente. Pero esa misa gregoriana, Pero eso para sacar del purgatorio, no del infierno. esas misas que uno manda por un familiar, digámoslo así, si uno no sabe dónde está el familiar de uno, pero le caen a otros que están en el purgatorio. Ah, sí. Vamos para el 394, dice. Vamos para el 394. 394. 394. 394 era. 386, 393, 394. Vamos para el 394 que nos va a coger la noche. 394. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquella que en Jesús llama homicida desde el principio. ¿A quién se refiere? Al diablo. Y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó. A ver, ¿en qué momento el diablo pretende apartar a Jesús de la divina voluntad y de la misión del Padre? En las tentaciones del desierto. Le hizo 3 tentaciones. Esas 3 tentaciones son las mismas que le hizo a Adán y las mismas que en las que cayó el pueblo de Israel en el desierto, ¿de acuerdo? Por eso Jesús se va al desierto 40 días. Nosotros empezamos un desierto, un éxodo, en Pentecostés, que termina en la parucía, ¿no? Y el diablo va a estar tentándonos. No nos pongamos a discutir con el diablo porque perdemos. No discutamos, simplemente digámosle al diablo como le contestó Cristo. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Así un papa lo diga, así un ángel nos diga algo diferente. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice San Pablo? Así un ángel viniera a predicarles algo diferente. No, señor, de ninguna manera. Imagínense pues. Ok. Pues hay que poner un ángel caído.
¿Cómo? Y al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, en las 3 tentaciones, que cayó Cristo. Es decir, las tentaciones de Cristo en el desierto son en las que cayó nuestros primeros padres y en las que cayó el pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? Bueno, ok. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? La mentira, la desobediencia, el orgullo, ¿cierto? La envidia. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa. Seducción mentirosa. Ajá. Ok. Que la Seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Ok, bueno. No, es que quiero por acá. Acá hay una parte donde dice. Bueno, mire, primero pongámonos de acuerdo una cosa. Detrás de la caída de nuestros primeros padres hay una voz seductora. Hay una voz seductora. ¿Esa voz de quién es? La del diablo. ¿Qué es seducción? Que seduce. Venga que esto es muy bueno. Y aquí todo es gratis. Todo lo contrario a lo que dice Jesús. El que quiera salvarse, sígame, pero la cosa conmigo no es fácil. Tiene que negarse a sí mismo, tiene que coger su cruz y seguirme, y tiene que andar por el camino estrecho. ¿No? En cambio, la voz seductora dice, todo vale, nada es pecado, nadie se va a condenar, el infierno sacar vacío. Todo el mundo se va Todo al vale, cielo. todo vale, cualquier religión sirve, cualquier creencia vale. Cualquier creencia vale. Entonces que crean algo y se va a salvar, ¿no? Esa es la voz seductora. ¿Sí ve? Entonces, hoy por hoy la iglesia tiene unos enemigos muy definidos que son, vea, los enemigos de la iglesia, la masonería, enemigo de la iglesia. La iglesia y masonería son absolutamente incompatibles. Hay más de 200 documentos de la iglesia que condenan la masonería. En la iglesia no puede haber nada que se parezca a masonería. El comunismo, el marxismo, enemigo de la iglesia. Entonces, vamos al comunismo, o marxismo, que es lo mismo, ¿no? Detrás del comunismo hay una voz seductora. ¿Cuál es? Mire, vamos a quitarle al rico para darle a usted. Y usted va a formar parte de las decisiones del gobierno, porque es la dictadura del pueblo. Así es el marxismo, ¿cierto? Esa es la voz seductora. ¿Cómo? ¿Que van a quitarle a los ricos para darme a mí? Sí, esa es la voz seductora. Pero hay una gran mentira. ¿Para qué? Para esclavizar al hombre. Así como el diablo, detrás de la voz del diablo, una voz seductora, prometiendo una cantidad de cosas, y era para esclavizar al hombre. O sea que el primer comunista, el primer marxista fue el diablo. El primer masón que hubo, ¿quién fue? El diablo. Monseñor ahorita hablaba de los gnósticos. Los gnósticos y la masonería van de la mano. Porque apoyados en un supuesto conocimiento de Dios, se creen superiores y salvados ya. Pero finalmente terminan como hijos del diablo. ¿De acuerdo? Leamos acá y terminamos. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. El poder del diablo no es infinito. Numeral 395. El diablo no es más que una criatura. Ojo, el diablo no es más que una criatura, porque fue un ser creado, ¿no? El diablo no es más que una criatura, poderosa, eso sí, por el hecho de ser espíritu puro. Por eso San Pablo dice, vamos a pelear contra entidades espirituales muy poderosas, ¿no? Los ángeles caídos, ¿cierto? Pero solo criatura, ¿sí? No puede impedir la edificación del reino de Dios. Eso que veíamos en el numeral 541. No puede impedir, ¿no?, la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, ¿no? Si alguien odia a la iglesia, es el diablo. Si alguien, por eso odiar la iglesia, Dios mío, Dios nos libre de odiar la iglesia. Vea, es un ejemplo que voy a colocar. La iglesia está llena de gente buena, de obispos buenos, de papas buenos,
de sacerdotes buenos, diáconos buenos, laicos buenos. Pero, supongamos que hubieran laicos malos, sacerdotes malos, obispos malos, papas malos, tenemos que seguir queriendo la iglesia, porque fuera de esta iglesia no hay salvación. Además, ¿quiénes somos pilos en juzgar que los... Fuera de esta iglesia no hay salvación. Eso es un dogma y lo han querido rebatir. Le metieron mucho relativismo a esto, mucho relativismo, pero es un dogma. Fuera de esta iglesia no hay salvación. Y hay argumentos teológicos, bíblicos, doctrinales para demostrar esto. Fuera de esta iglesia no hay salvación. Esta iglesia es de puertas abiertas para que se salven todos los hombres, absolutamente todos, y vengan y se acomoden a la iglesia. No que la iglesia se acomode a cada hombre. Eso es la nueva era. Esa es la nueva era. Y esa es la religión que quiere el nuevo orden mundial, unir todas las religiones. No, la iglesia de Cristo tiene sus límites. La iglesia de Cristo tiene sus límites, que es su doctrina. ¿Cuáles son los límites de la iglesia? 3 límites por el norte, 3 por el sur, 3 por el oriente y 3 por el occidente. Es decir, los 12 artículos del credo, nuestra profesión de fe. ¿De acuerdo? ¿Ok? Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es nuestra antífona? Protégeme, Señor, que me refugio en ti. En vano usamos tapabocas, gel, distanciamiento social, si no invocamos al que nos puede salvar ¿de qué? De la pandemia. De perder la vida eterna por esos virus ideológicos que están circulando. Dios los bendiga, saluden a sus familias.